Bienvenidos a Planeta de las Sombras. En este espacio podrán encontrar historias paranormales, relatos, mitos, leyendas y todo tipo de sucesos que no tienen explicación. Sin nada más que agregar, comenzamos. Aún no puedo sacarme de la cabeza la historia que me contó mi padre. Fue en el año de 1994. Mi padre trabajaba en una fábrica de aluminio a las afueras de un pueblo. Mi padre y varios compañeros odiaban ese lugar, ya que durante la noche todas las luces se apagaban y debían patrullar todo con una linterna de baja calidad. Y ni hablar de que a unos pocos metros había un hospital psiquiátrico que fue cerrado hace meses por maltrato del personal hacia los pacientes. Una noche, mi padre estaba patrullando en una de las zonas más oscuras de la fábrica, cuando de repente empezó a escuchar cosas extrañas que venían de un almacén que se usaba para guardar el aluminio. Cuando revisó el almacén, había un tipo parado en medio del cuarto. Tenía un chaleco naranja, característico de los trabajadores de ahí, además de que estaba embarrado de lo que parecía ser lodo, pero el tipo no se movía ni emitía ningún sonido. Lo hubiera confundido con un muñeco, pero de repente aquel tipo se volteó y empezó a correr hacia donde estaba mi padre. Como pudo, él le cerró la puerta en la cara y también empezó a correr. De nada sirvió, ya que escuchó cómo la puerta fue reventada y aquel tipo empezó a perseguirlo. Mi padre logró encerrarse en el cuarto de descanso y le echó llave a la puerta. Aquel tipo, como pudo, quiso tirar la puerta, sin éxito. Minutos después se escuchó una ventana rompiéndose y luego siguió el silencio. Al día siguiente, la policía municipal encontró un cuerpo en el estacionamiento de la fábrica. Se había tirado de una ventana. Lo hubieran confundido con un trabajador por el chaleco naranja, pero al inspeccionar más a fondo, descubrieron que se trataba de un paciente del hospital psiquiátrico. El sujeto tenía un desorden en la mente que lo hacía comportarse violento con cualquier forma de vida, personas, animales, lo que fuera. Las autoridades informaron que el sujeto ya le había quitado la vida a varios animales e intentó atacar a un trailero. No quiero ni imaginarme qué hubiera pasado si aquel paciente hubiera alcanzado a mi padre. Mi novia y yo ya teníamos 6 meses de relación, y cuando le decía que se quedara a dormir conmigo, siempre me ponía el pretexto de que ella hablaba dormida y decía cosas terribles. Una noche al fin la convencí de que se quedara a dormir conmigo, y me preguntó que si estaba seguro de lo que pedía, pues siempre, después de quedarse a dormir en la casa de sus exnovios, ninguno la volvía a buscar, ni siquiera terminaban la relación de frente, ya que optaban por enviarle un mensaje de texto, desapareciendo totalmente de su vida. Cuando ella me contó eso, yo me reí y me pareció algo inmaduro e infantil la forma en la que desaparecían y el hecho de que terminaran la relación por medio de un texto. Esa noche yo estaba muy emocionado, pues nuestra relación era fantástica y parecía que era la chica de mis sueños. Esa noche, antes de dormir, me volvió a pedir que le prometiera que por favor, escuchara lo que escuchara, yo no desaparecería de su vida. También me dijo, pase lo que pase, no me despiertes, déjame así dormida, porque cuando me despiertan me siento muy mal, muy desorientada, y por favor
no respondas a nada de lo que te diga. Yo solo le respondí que sí, que no la despertaría y que no respondería a nada de lo que escuchara, aunque yo, para ser sincero, pensaba que estaba exagerando. Después de tener relaciones, me dijo que la dejara sola en la cama y que me fuera a dormir a un sillón que tenía ahí adentro de la recámara. Y así lo hice, para no llevarle la contraria. Quería que se sintiera cómoda, para que esa fuera la primera de muchas veces más en las que ella se quedara a dormir conmigo. Así que me fui a acostar al sofá. Las horas pasaron y de pronto me quedé profundamente dormido. No sé cuánto tiempo pasó, cuando me despertó abruptamente la sensación de que alguien me estaba observando. En ese momento recordé que Laura, mi novia, estaba conmigo y sonreí, cuando de pronto vi la silueta de Laura sentada en la cama mirándome fijamente. Debo admitir que me asusté de pronto, pues tenía una postura un poco terrorífica. Medio dormilado, pensé que tal vez no era Laura, cuando de pronto escuché que empezó a hablar. Y no era la voz de Laura la que se escuchó, era una voz distorsionada, tenebrosa, como si se tratara de alguien posesionado. Voy a despellejarte y después me comeré tu carne y tus huesos, se escuchó. Yo me quedé helado viendo a Laura, que parecía no ser ella, sino ser un ser tenebroso. Pensé que tal vez fue solo mi imaginación y traté de volver a dormir. No sé cuánto tiempo pasó cuando sentí un olor fétido junto a mi cara. Abrí los ojos y nuevamente era Laura. Tenía su cara pegada a la mía y me miraba fijamente con una cara distorsionada, y me decía que si no me iba de ahí por la mañana ya estaría muerto, que ella me haría sufrir mientras me arrancaba la piel del cuerpo. Empecé a temblar y a llorar, pensando que me mataría. Ella se incorporó, dio la vuelta y se fue a acostar. Yo me levanté y salí corriendo sin voltear para atrás. Me fui a dormir a la casa de mis padres. Al día siguiente recibí un mensaje de Laura en la mañana, preguntándome en dónde estaba, en por qué la había dejado sola y no me había despedido de ella. Solo le respondí que la noche anterior habían pasado muchas cosas y que necesitaba tiempo para asimilar lo que había pasado. Jamás la volví a buscar, ni a ella ni ella a mí. Han pasado 3 años y aún no logro superar aquella terrible noche. Y todavía tengo miedo de volver a quedarme a dormir con alguien otra vez. Esto me sucedió en Acapulco, Guerrero, por allá del año 1999. Yo, en ese entonces, trabajaba como guardia de seguridad en una empresa de Acapulco. Nuestra labor era cuidar una bodega de muebles de una marca reconocida. Mi turno empezaba a las 7 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Un día común y corriente, empezamos a cerrar las puertas de la bodega. Para eso ya eran las 10 de la noche. Todo iba muy bien, ya habíamos dado el primer recorrido. Éramos 3 guardias por turno. Bueno, al final de la bodega estaba un pozo de agua de los antiguos, de esos que tenían una cubeta en medio con una cuerda para sacar el agua del pozo. Bueno, ya para eso de las 12:40 de la madrugada, yo tenía que tomar mis alimentos. Entonces tuve que ir a traer agua para lavarme las manos y llenar los tambos de agua para el baño, ya que no teníamos agua para nuestras necesidades. El dueño de la bodega cerraba los baños del personal. Nosotros teníamos que usar los que estaban en el exterior y no tenían tanques de agua. Bueno, me fui a traer el agua al pozo. Estaba muy oscuro.
Entonces prendí mi lámpara de mano y me encaminé al pozo de agua. Llegando, me quedé parado viendo a una persona vestida de Catrín. Estaba parado a un lado del pozo, con un bastón que brillaba como si fuera oro. Yo pensé que ya se habían metido a robar a la bodega. Nosotros solo teníamos nuestras macanas y gas lacrimógeno. Agarré fuerte mi macana y le hablé al sujeto. Le pregunté: amigo, ¿qué haces aquí? Ya es muy noche. ¿Cómo te metiste a la bodega? Y nada, no me respondió. Y nada más sonaba su bastón en el suelo. Luego se sonrió conmigo. En ese momento yo sentí una presión en el pecho, como si me faltara el aire. Quise correr, pero no pude. Traté de girarme y cuando lo hice, vi una sombra detrás de mí que me quería arropar con algo. Parecía como si fueran unas alas negras. En ese momento me desmayé. Cuando desperté, ya estaba con mis compañeros. Dijeron que estaba como sonámbulo, diciendo incoherencias, y yo me sentía muy mal. Sentía que me estaba quedando loco. Me quería desnudar, me quería arrancar los cabellos. Miraba gente muerta que ellos no podían ver y escuchaba muchas voces en mi cabeza. A como pude, les pedí de favor que me llevaran a mi casa, ya que yo estaba perdiendo la razón. Total, me llevaron a mi casa y llegué muy mal. Escuchaba voces que me decían: mátalos a todos. Entonces mi mamá se fue a buscar a una señora para que me rezara. Ya para esto eran como las 3 de la madrugada. Llegó la señora y le dijo a mi mamá que yo estaba quedando loco porque me quería llevar el diablo. La señora me empezó a rezar a esas horas de la madrugada. Mucha gente acudió a la casa porque escuchaban mis gritos. Cuando la señora empezó a rezar, dicen que yo empecé a hablar un idioma que ellos no entendían, y se escuchaba en la azotea un pájaro muy grande que empezó a aletear muy rápido. Luego se escuchó que salió volando. Entonces yo sentí como algo salió de mí y descansé. Me quedé profundamente dormido, hasta el otro día que desperté como a las 10 de la mañana. Sentía mi cuerpo muy pesado, como cansado y con mucho sueño. Entonces mi mamá me estaba hablando, pero yo la miraba como si ella estuviera en cámara lenta, muy despacio. Entonces yo me puse a llorar porque pensé que había quedado mal de la mente. Me hacía una pregunta y yo contestaba con otra cosa que no era normal de mí. Entonces mi madre dijo: no, mijo, tú no estás bien, tú no quedaste bien. Te voy a llevar al pueblo con un brujo para que te cure. Total, me llevaron al pueblo y en el camino iba hablando tonterías como loco, sin parar. Luego llegamos a donde vivía el brujo y el señor, después de que me vio, dijo: señora, su hijo está vivo de puro milagro. Mi mamá le contó lo que me sucedió y el brujo dijo: su hijo lo que vio fue al Catrín vestido de traje con su bastón de oro. En pocas palabras, su hijo vio al diablo y el Catrín le quería dar a su hijo dinero, oro, riquezas, pero como su hijo le dio la espalda, el diablo se enojó y lo quería dejar loco para que no contara lo sucedido, como a todos los locos que andan por las calles platicando solos, pero en realidad no están platicando solos, sino que están platicando con el diablo, pero la gente no lo ve así. El señor le dijo a mi mamá: no se preocupe, yo lo voy a curar para que jamás le vuelva a pasar algo, y su hijo jamás va a tener miedo de ningún tipo. Y efectivamente me curó, y hasta la fecha no tengo miedo a nada. Mis amigos en la actualidad dicen que estoy loco,
porque me paso por los cementerios en la noche como si nada, y lugares que muchos tienen miedo a acudir a altas horas de la noche. Jamás he vuelto a ver algo paranormal en mi vida. Doy gracias a Dios y a ese brujo, pues por ellos aún sigo aquí y pude contarles esta historia. Esto fue algo que me sucedió hace unos 7 años, cuando vivía en mi pueblo natal. Lamentablemente no podré decir el nombre del pueblo, hasta prefiero evitar decir el país, ya que podría tener serios problemas de hacerlo. Lo entenderán a lo largo de la historia. Las leyendas urbanas no eran algo popular en aquel pequeño pueblo. Las pocas que había no se les tomaba en serio. Eran solo para entretener a un grupo de amigos en una noche de campo. En fin, el pueblo tenía un cementerio, pero como no éramos más de 3000 habitantes, no era necesario que tuviera alguna estructura que lo encerrara. Era simplemente una gran zona de tierra llena de lápidas, y se llegaba a él tras un camino de tierra de 1 kilómetro, pasando los límites del pueblo. Recuerdo que cuando moría alguien con una buena posición económica, se le enterraba con las joyas y sus pertenencias de valor. Tenía 2 amigos que en 2 o 3 ocasiones profanaron las tumbas para robar esos objetos, o al menos eso decían. Quién sabe si era cierto. Esto sucedió 6 días después del fallecimiento del gerente del banco del pueblo. No era ningún millonario, pero sí se sabía que era alguien de buena postura económica. Recuerdo su manera de llevar sus dedos cubiertos de anillos de oro. A muchos nos parecía ridículo, pero él podía hacerlo y nosotros no. Yo me encontraba desempleado desde hace 2 meses. Los últimos ahorros que me quedaban estaban por agotarse. Estaba en una situación muy complicada. Debía de dejar el cuarto en el que rentaba e irme a la ciudad. ¿Era eso o una salida fácil? Recorría el pueblo en busca de oportunidades. Las cosas no iban bien. Los comercios trataban de no tomar empleados. Trabajaban los dueños o sus familiares. Tras pensarlo, si no hacía algo, debería irme con mis tíos a la ciudad y probar suerte. Era algo que quería evitar a toda costa. Estaba decidido. Tomé una pala, la cubrí muy bien para que nadie la viera. También llevé unos guantes y una linterna y me fui al cementerio. Era medianoche. Caminé por el pueblo llegando a los límites. Luego de 1 kilómetro de puro campo y vegetación, llegué al cementerio. Todo se veía normal, por decirlo de alguna manera. Con mi linterna comencé a buscar las lápidas. No era alguien miedoso ni supersticioso, pero definitivamente no era una situación para nada acogedora. Luego de 10 minutos de búsqueda, encontré la lápida con su nombre. Sabía que él nunca se había casado, ni mucho menos había tenido hijos que reclamaran sus pertenencias. Rogaba porque no le hubieran robado sus joyas antes del entierro. Me puse los guantes, cubrí mi boca con un trapo y comencé a cavar. Por momentos pensaba en arrepentirme, pero ya había comenzado y no había marcha atrás. Una fría niebla conquistó el suelo. Sentí un extraño frío bajo mis pies. El miedo me obligó a trabajar aún más rápido. Sentí como la pala tocaba con algo duro, así que con mis manos limpié la tierra de esa capa. Ya había llegado al cajón. Retiré la tierra de ese nivel para dejar el ataúd al descubierto. Respiré hondo para tomar coraje y finalmente abrí la tapa. Ahí estaba el cuerpo descompuesto del antiguo gerente del banco.
El olor a descomposición llegó de golpe. Había gusanos recorriendo por lo que le quedaba de su carne. Su cráneo se giró hacia un lado. Caí hacia atrás del susto, pero luego entendí que sería un movimiento normal. Al menos eso creía. Miré sus manos y ahí estaban sus anillos. 8 anillos de oro. No lo pensé ni un segundo. Saqué los anillos y los guardé en una bolsa. Estaba emocionado y aterrado. Lo había conseguido. Me costaba imaginar el valor que tendrían esas joyas. Cerré el ataúd y reubiqué la tierra en su lugar lo más rápido que pude. Pensé que sería más difícil, que me costaría más trabajo, pero fue sencillo. Cuando terminé de tapar el ataúd, iluminé la tierra. Quedaba claro el indicio de que alguien había excavado. De todas maneras, nadie podría decir que fui yo, y con los días quedaría todo en orden. Cuando guardé la pala, oí unos pasos a lo lejos. Quedé petrificado del miedo. Al instante apagué la linterna y me agaché. Temía que alguien me descubriera. Escuchaba los pasos lentos y fuertes, acompañados de los sonidos de unas cadenas. Se acercaba a mí. Asomé la cabeza por la lápida. Podía ver la silueta de un hombre de proporciones robustas. Parecía llevar un palo al hombro y en su otra mano un farol. En un momento me iluminó. Apenas logré ver la gran barba en su rostro y su sombrero. Salí corriendo del terror. Mi linterna había caído, pero no me importaba. Corrí como nunca lo hice en mi vida. Antes de llegar a las primeras casas del pueblo, me detuve, tomé aire y me arrodillé. No me podía explicar cómo nuevamente oí los pasos y las cadenas. No podía ser que ese sujeto corriera tan rápido como yo. Sin pensarlo, volví a correr hacia mi casa. Creo que eran las 2 de la madrugada para ese momento. No había ni un alma en la calle. Dejé las cosas a un lado y apoyé las joyas en la mesa de la cocina. No encendí las luces. Miré por la ventana hacia afuera. Y ahí estaba él, parado, mirándome. No entendía cómo me había alcanzado y sin mostrar señal de cansancio. Fui por las joyas inmediatamente. Luego pude oír un golpe seco en la puerta de la entrada de mi casa. Fui a investigar. Llegué para presenciar otro golpe. Vi cómo la puerta tembló. Recordé el palo que llevaba el hombre misterioso. Entendí que él estaba tratando de derribar la puerta. Tomé las joyas y las guardé. Busqué el teléfono de línea para llamar a la policía, pero no funcionaba. La puerta seguía sonando. Estaba a nada de romperla, así que pensé que lo mejor sería salir por el patio de mi casa, dar la vuelta y atacarlo con la pala por la espalda. Al momento de tomar la pala y ver hacia el patio, el hombre estaba ahí afuera. En ese momento, la puerta dejó de sonar. Estaba decidido a quedarme con las joyas, sea como sea. No estaba dispuesto a devolverlas. Así que fui hasta mi habitación, tomé la escopeta con la que solía cazar y decidí enfrentarlo. Cuando salí de mi habitación, tenía al hombre frente a mí. Tenía una pala en la mano y al realizar un movimiento circular, rozó mi brazo, provocándome un leve corte. Sin dudarlo, le disparé. El impacto fue directo en su pecho. Apenas noté que algo de su ropa se desgarró, pero el hombre no retrocedió. Disparé 3 veces más. No le hacía daño, ni siquiera retrocedía. El hombre levantó su farol y así pude apreciar su rostro. Una larga barba gruesa y blanca. Su cabello también era de las mismas características, pero no encontraba sus ojos. Eran 2 huecos oscuros. Me encerré en mi cuarto mientras buscaba más cartuchos. Encontré 4. Logré recargar la escopeta y estaba temblando de miedo.
Estaba rodeado en ese momento. Mi habitación no contaba con ventanas para escapar. Solo me quedaba seguir luchando con ese extraño sujeto. Luego la niebla llegó por debajo de la puerta. Era fría y espesa. Me sentía dentro de un refrigerador de carnicería. La puerta comenzó a ser atacada. El hombre con su pala logró atravesar la puerta. De unos cuantos golpes más, la destrozó y entró sin problemas a mi habitación. Yo estaba sentado en un rincón, con una mezcla de ira y terror. Apunté mi escopeta a él, le exigí que se retirara, como si eso fuera a funcionar. Disparé 2 veces más a su pecho. A pesar de que me costaba mantener firme la escopeta, la corta distancia me permitía dar en el blanco. Pero el resultado fue el mismo. Nada. El hombre dio un paso lentamente. Yo recargué las últimas 2 balas de mi escopeta. Cuando dio otro paso más, disparé, otra vez sin resultado. Me quedaba el último disparo. Era todo o nada para mí, así que apunté a su cabeza, algo que habría sido lo más inteligente desde un inicio, pero la situación no me dejaba razonar. Al disparar a su cabeza, solo volteó su rostro a un lado, como si le hubiera propinado un golpe de puño. Sentía que me había llegado la hora. El hombre dio 2 pasos más hacia mí. Lo tenía a 1 metro de distancia. Él apoyó el farol en el suelo y extendió la palma de su mano. No fue difícil entender que me pedía las joyas. Tuve que renunciar a ellas, por las que había pasado por todo esto. Le di la bolsa con las joyas. El hombre la revisó y comenzó a colocarse los anillos uno por uno. Se dio media vuelta, llevándose su farol como si nada hubiera pasado. 2 de mis vecinos entraron a mi habitación apuntando sus escopetas. Parecía como si no se hubieran cruzado con el extraño hombre. Al reconocerme, dijeron que los desperté con los disparos y que vieron la puerta de mi casa forzada, así que acudieron en mi ayuda. Les dije que un hombre entró a mi casa y que quería matarme. Ellos me atendieron con amabilidad, mientras yo pensaba en qué pasaría si descubrían que profané una tumba de alguien del pueblo. Al otro día, llegó la noticia al pueblo de que alguien había desenterrado el cuerpo del antiguo gerente del banco. Lo extraño de la situación fue que yo recuerdo haber tapado el ataúd, pero explicaron que apareció descubierto, y aún más, notaron que tenía las joyas puestas y no se las habían robado. Tuve la excusa perfecta para irme a vivir con mis tíos a la ciudad. Ahora no quiero saber nada de ese pueblo. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Escúchanos en tu aplicación de podcast favorita. Puedes encontrarnos en todas las redes sociales como Planeta de las Sombras. Síguenos para que estés al pendiente de todo el contenido nuevo que tendremos para ti. Si tienes algún relato paranormal que te gustaría compartir, puedes mandarlo al correo electrónico que estará en la descripción. Sin más que agregar, me despido. Un saludo. Y esto fue Planeta de las Sombras.